importante que es la presencia del Espíritu Santo. Y quiero decirle a esta iglesia, hermano, que ustedes tienen algo que en muchas iglesias falta, que es la presencia de Dios. No lo ignoren, hermano. No sean diferentes al Espíritu Santo. Ámelo, hermano, ámelo. Porque usted ni siquiera comprende cómo el Espíritu Santo le ama. Oh, gloria a Dios, levanta tu mano en esta mañana, levanta tu mano y decirle, alaba a Dios. Oh, deja tu carga a Él las lleva. Deposita tu carga sobre Él. Levanta tu mano en esta mañana, que el que vino cargado se va libre. Se va libre, se va libre. Se va libre. Ahora, Espíritu Santo, tú eres nuestro Dios. Eres nuestra fortaleza, eres nuestra guía. Suena que esta mañana libera, 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 libera. Deja que Él te abrace. Deja que Él te toque en esta mañana. Vas a sentir liberación. Vas a sentir la paz de Dios dentro de tu corazón. Vas a sentir una renovación en esta mañana. Porque donde está Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Oh, aquí está el Señor, hermano. Aquí está el Señor para bendecirte, para saturarte, para sanarte, para llevarse cualquier enfermedad que te esté agobiando. Oh, gloria. Gloria. Yo quiero que tú le das un abrazo al que está a tu lado. Dale un abrazo al que está a tu lado, hermano. Dale un abrazo fuerte al que está a tu lado. Y comparte esa bendición. Yo no sé, hermano, yo siento que... Oh, gloria. Siento algo glorioso. Puedo sentir el Espíritu Santo regocijado, hermano. Oh, gloria. Pero hay un río que se quiere derramar. Hay un río que se quiere derramar en esta mañana, el río de Dios. Oh, gloria. Oh, gloria. Qué bueno eres. Como dice el cántico, mejor es tu presencia que la vida. Cuando hay presencia de Dios, los problemas están lejos, hermano, están por debajo. Cuando está Dios, oh, en su presencia hay delicia. Quiero decir algo que me dio el Espíritu Santo esta semana, hermano. Y yo lo tomé para mí. Lo compartí con mi esposa. Pero quiero que es para toda la iglesia del Señor. Dios me dijo, ¿sabe por qué un creyente se apaga? Y Dios me reveló a alguien que conozco. Porque Dios también sabe hacer teofanía, o sea, tomar personas para hablar. Me dijo, ¿sabe por qué una persona se apaga? Cuando deja de tomar el agua de Dios. Y al momento yo lo entendí, hermano. Y la respuesta me lo volvió a explicar. Cuando uno deja de tomar el rocío de Dios, de sentir el rocío de Dios. ¿Sabe cuál es el rocío de Dios? Número 1, la oración. Número 2, la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando hay oración, el Espíritu Santo se regocija, hermano. Cuando hay esfuerzo, Dios se hace sentir, hermano. No deje que ese río se apague. No deje que ese rocío se apague en este lugar, hermano. No lo permita por nada.
Usted tiene la fuerza, el poder, la autoridad, la llave de cerrar y abrir la puerta de los cielos. Cuantas veces usted quiera, Dios está siempre disponible a las 24 horas del día para ti. Tú eres el causante. No es el sacerdote como anteriormente, no. No es el ministro, eres tú. Porque hay alguien que depositó su vida por ti en el Calvario. Amén, hermano. Dios me les bendiga. Más. Vamos a leer la Biblia en esta mañana en el libro del Evangelio según San Juan. Capítulo 8, hermano. En el versículo 1. Quiero decirles que hace un mes tuve bastante quebrantado de salud, como 15 días, hermano. Tuve que suspender varias campañas por esa causa, varias actividades. Pero el que es de Dios permanece, hermano. A veces digo, Dios, no quiero seguir predicando, hermano, pero siempre me llama, siempre me invita. Hoy estaba sentado, me llegaron 2 mensajes de campaña. Esta semana me salieron 4 campañas, hermano, en una sola semana. Ya tengo una campaña ya para esta semana. A veces me pregunto, hay gente que tiene y no da, hermano, o no quiere dar. Uno siempre tiene que estar disponible. Amén, hermano. Amén. Así que nunca se le niegue a Dios. Y los estudios, y el trabajo, ni la familia, no hay excusa. Dios siempre va a planificar el tiempo para ti. Para Dios siempre hay tiempo. Al que estudia, Dios le va a coordinar el horario. El que trabaja, Dios le va a coordinar el horario. Porque Dios, en el trono de Dios, Dios tiene el tiempo controlado. Siempre cuando usted diga, Señor, yo quiero hacerlo. No tengo tiempo porque estoy ocupado, pero tú planifica tiempo y yo lo haré. Y Dios lo hace, así como pasó con el siervo. No era casualidad que el profesor en ese día no fuese a clase, sino que Dios coordinó el tiempo. Amén, hermano. Así que no puedo, si puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 11. Cuando usted tenga el texto, diga amén. Amén. Diga amén. Amén. Así es. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado en él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio del dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, a oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno contestó, ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no
peques más. Vete y no peques más. Yo quiero que usted levante su mano y dele gloria a Dios en esta mañana. Dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios por la palabra en esta mañana. Él está vivo, Él está vivo. Aleluya. Diga, Señor, yo quiero que en esta mañana tú hables a mi vida. Quiero que me confirmes. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios. Hay poder en tu nombre. Tu palabra va a ser disertada, va a ser predicada, enseñada, compartida y repartida. Permite que ella pueda hallar cabida en los corazones. Que pueda transformar, regenerar, bendecir, fortalecer, susanar, alimentar y hacer lo que en esta mañana ella va a hacer en cada persona. Y si hay confusión, tú aclares, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Pueden sentarse, amados, en el Señor. Y entramos en el tema en esta mañana. Quiero hablar bajo el tema en esta mañana. Los beneficios del perdón. Diga conmigo. Los beneficios del perdón. Yo sé, estimado, que usted ya ha oído en muchas ocasiones hablar acerca del perdón. Pero es un tema diferente. Porque quiero hablar lo que es el beneficio del perdón. Quiero hablar del perdón de Dios hacia tu vida. Y cuáles son los beneficios que hemos recibido a través de ese perdón. Gloria a Dios. Pero siempre, hermano, se suele comenzar con una pregunta y quiero hacerle en esta mañana. Porque hay mucha mala interpretación lo que es el perdón. Y por ende mucha gente se ve cargado, se ve atado, hermano, porque se ha malinterpretado lo que es realmente el perdón. Ahora yo quiero preguntar en esta mañana, ¿qué es el perdón para usted? Por aquí por la dama, ¿qué es el perdón para usted? ¿Qué es el perdón? Por aquí por los caballeros, ¿qué es el perdón? ¿Ah? Pasar por alto las ofensas. ¿Ah? Ser librado. Oye, ustedes saben. Gloria a Dios. Oye, ustedes están bien enseñados, ¿saben? Bueno, aquí hay profesionales, hay universitarios, tienen un buen pastor, tienen buenos maestros. Eso es bueno. Eso es bueno recibir, detener y luego compartir. ¿Por qué le digo esto? Porque he dado este tema en varias congregaciones, hermano. Y primera vez que me responden la pregunta tal como es. ¿Por qué le explico? Porque en otras partes han dicho, no, el perdón no es olvidado. Y sabe que el perdón no es olvidado. ¿Por qué eso lo explico? Porque la mente tiene tres niveles, ¿verdad que sí? Está el inconsciente y subconsciente. Y hay cosas que nunca en la vida se van a olvidar. Cosas que a usted en la niñez le acontecieron, le hicieron, lo maltrataron. Eso usted siempre lo va a recordar de vez en cuando, porque el subconsciente, si usted lo esté preparando o pensando o cocinando, siempre va a salir a flote. Hay gente que está tratando de olvidar. Al hermano dijo algo: perdonar es declarar inocente al culpable. No me debes nada, yo te perdoné. La deuda fue saldada, así como hizo Cristo el momento que nos halló lleno de pecado, de inmundicia, llevó nuestros pecados, los sepultó y ya nunca más te va a recordar. Gloria a Dios. Nunca más te lo va a recordar. Él nunca me va a decir a mí: mira, Freddy, ¿qué vas a decir tú? ¿Acaso no te acuerdas cuando yo te hallé? ¿Cómo estabas?
Gloria a Dios. ¿En qué condición yo me hallé? Gloria a Dios. Recuerda aquella campaña cuando tú llegaste, inservible, inútil, nunca el Espíritu Santo me va a recordar. ¿Sabe qué me va a recordar? La misericordia con la que me llamó. Esa sí me la va a recordar. Y me va a recordar que Él estará conmigo y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque ese es mi Dios. Un Dios de misericordia. Él no es como el esposo, el hermano, el amigo, la amiga, el compañero, el compadre, la comadre. No, hermano. Él nunca te va a sacar en caro. Él no va a ser como aquel que le prestó, le regaló un par de zapatos a alguien y mira, un par de zapatos que te regalé te quedan bien. Y hay gente, hermano, que son prudentes y le hacen pasar pena a uno. Le regalan una camisa y dígame si usted tiene una novia y está con la chica, o sea, está con ella allí, y llega y dice: oye, esa camisa que te regalé te queda bien, Pedro. Yo lo dice: trágame tierra. Oye, ese par de zapatos que te regalé te queda bien. A mí alguien me hizo pasar una pena así, hermano. ¿Y sabe qué le dije? ¿Sabe qué dice la Biblia? Me regaló un flu. Y salió a la iglesia y dijo: oye, Quintero, te queda bien el flu que te regalé. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que lo que dé la derecha no lo sepa la izquierda. Que lo que tú des no lo sepa nadie. Solamente Dios. Porque así como lo diste, Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. Así mismo es el perdón. Nunca saquen caro. Cuando uno perdona, no está recordando, no está reprochando, no está exigiendo, no está pidiendo cuenta, pero no, él perdonó, saldó la cuenta. Eso es el perdón. Y eso hizo Dios contigo y conmigo. Gloria a Dios. Que no está midiendo el tipo de pecado que tú cometiste, no. Este más grande, este más pequeño. Tal vez de lo que estamos acá, algunos estábamos metidos más profundamente en el fango. Para la redundancia de la palabra, hermano. Estamos más profundizados en el pecado. Algunos ni siquiera supieron lo que era fumar un cigarro, ni siquiera tomarse una cerveza. Pero eran pecadores, hermano. Porque todo aquel que no tiene a Cristo es un pecador. Y si Cristo viene, no importa que no tire piedra, no importa que lo haya robado, no importa que lo haya matado, no importa que sea la persona mejor del mundo, pero si no ha sido lavado por la sangre de Cristo, y en Cristo que la vida, de eso nada le valerá, porque lo que vale es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuánto levantan su mano que esta mañana y alaba la gloria del que vive para siempre? Eso es lo que nos alegra, hermano, nos confirma de que somos perdonados. Ahora fíjense lo que es perdonar. Es declarar inocente al culpable. Pero que no pase como le pasó a una sierva, hablando del perdón entre los hermanos, porque a veces, hermanos, cometemos ciertos problemas, dificultades, errores o horrores como humanos. Ofendemos, debilitamos, flaqueamos. Y esta hermana, antes de ser cristiana, ella le fue infiel al esposo. Tuvo cierto desliz o desliz.
tiró unas canas al aire, como se dice coloquialmente. O sea, le gustó a alguien en su juventud, le fue fiel al esposo. En el tiempo los dos conocen al Señor, comienzan a servirle en el Evangelio, pero parece ser que el esposo no lo había perdonado, porque a los 40 años de vez en cuando le recordaba su infidelidad. De vez en cuando siempre le reprochaba de que ella le había sido infiel. Tal vez cuando estaba en el momento conyugal se lo recordaba. Y sabe, hermano, lo que duele, que a ti siempre te estén recordando algo que te golpee, y especialmente del pasado. Algo del pasado, que siempre te lo estén trayendo a memoria. Y este varón siempre le recordaba aquello. Un día la hermana se cansó. Ya eran 40 años en el Evangelio, hermano. Nunca más le fue infiel a él. Se convirtió a Cristo, le estaba sirviendo a Dios. Una mujer santa, pero el hombre todavía tenía aquello en su mente, no la había perdonado. Y un día la hermana se cansó y estaba en la cocina, y parece ser que el varón le estaba recordando el pecado que había cometido hace 40 años, y agarró el sartén que tenía en la mano y se lo metió por la cabeza. Le dio su sartenazo por la cabeza. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Hasta cuándo me vas a golpear con ese recuerdo? Si yo recuerdo, yo sé que pequé, pero en mi ignorancia en el mundo, ahora le sirvo a Cristo, y si Él me perdonó, tú también debes perdonarme, porque nunca más te he sido infiel. Gloria a Dios. Y eso suele pasar. Por eso David dijo: es mejor caer en las manos de Dios, de un Dios vivo, que del hombre, hermano. Usted no ve que yo nunca me deleito, y no me gusta, hermano, no me gusta. Hay gente, hermano, que se deleita, se sienten populares cuando cuentan aquellos tremendos testimonios en las campañas. Yo antes hacía esto, yo antes era esto. Pero hay gente, hermano, que no sabe perdonar. Hay gente que dice: en el mundo era esto, y no aceptan que Cristo lo haya cambiado. Por eso usted nunca oye, hermano, que yo cuento testimonio, porque a mí, a usted y a mí lo que me interesa es lo que Cristo está haciendo ahora. El pasado se quedó en el pasado, estamos en el presente, y el presente se llama Jesucristo. Una vez estaba por allá en un lugar, y había un varón que decía: yo, antes de cristiano, era un San Juan, tenía 2 mujeres. Y estaba en una junta y decía: este es lo que es un sinvergüenza. Y dejé una por allá con unos hijos y me fui con la otra. Y yo estaba allí y decía: oye, este varón no sabe lo que está haciendo. Si hay que predicar un Cristo céntrico, a la gente lo que le interesa es que Cristo cambia, es que Cristo transforma, es que Cristo regenera. Cristo viene pronto y quiere la paz del mundo, hermano. Hay momentos, pues no todos los días. ¿Saben cómo yo cuento testimonio? Cuando alguien se la quiere dar, usted sabe, de esos muchachos que se le quieren dar de malandrito y que quieren hasta dominar a uno. Y yo: mire, papadito, yo en el mundo era esto y esto y esto, Cristo me cambió. Tú eras eso, sí. ¿No te parece que tengo más de 30 años en el Evangelio y Cristo me transformó? Se lo cuento, pero que yo paraba en una tarima y narraba una historia desde que nací.
todo lo que hacía. Hay gente que lo cuenta con lujo y detalle, hermano. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo agarraba? ¿Cómo lo agarraba? Hasta eso, hermano, hacer una película. No es muy bueno eso. ¿Verdad que no? No es muy bueno. Hay momentos, puede ser una campaña, un día o todos los días. Hable de Cristo, hable del amor de Dios, hable del perdón de Dios. ¿Y sabe qué hace la gente que te conoció en el tiempo o antes de ser cristiano? Conoció tu vida. ¿Quién era él? Era, y ahora ¿quién eres? Y ellos van a notar el cambio, la transformación, porque aunque tú no lo veas, el mundo también te está vigilando. El vecino te está vigilando. Si antes era gritona, si antes eras peleona y ahora no eres peleón. Si antes que estaba fiado y no pagaba, ahora paga. La gente te está observando sin que tú estés dando testimonio. La gente te está vigilando. Pedro cambió, Ramona cambió. Antes era esto, ahora es diferente. Tiene una paz, habla de Cristo. Ahora no pelea, no se oye los platos volando por los aires, ni los cuchillos, ni peleando con la esposa, ni con la esposa, sino que ahora, oh, esa casa hay una paz porque está Cristo y ella vive para Cristo. Gloria a Dios. Si que usted hable, usted da testimonio. Hay gente que habla mucho y actúa poco. Es más lo que habla que lo que vive, hermano. ¿Ah? Es más lo que dice que lo que hace. La gente lo que le interesa es lo que usted hace, no lo que usted dice, hermano. Hacerlo. Yo hago y no hace nada. Cuando usted dice, va a hacer, tiene que hacerlo. Tiene que vivirlo. Porque sabes que la lengua te va a comprometer. Cuando tú abres tu boca te va a comprometer. Ella te va a enlazar con los dichos de tus labios. Por eso es mejor estar calladito y hablar cuando sea el momento. Cuando levanta su mano. Fíjese los beneficios del perdón. Número 1. Primer beneficio es que eres libre de condenación. Diga conmigo, libre de condenación. Romanos 8:1, ¿qué dice? Los bibliólogos. ¿Dónde están los bibliólogos acá? Los bibliólogos, lo que es Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay. Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. O sea, ya no hay ninguna condenación. Y Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y yo, ninguno. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cuando Jesús te perdona, tú eres libre de condenación. Para ti ya no hay condenación. Tu culpa Él las borró. Ya las clavó en el Calvario. No debes nada. Él es libre. Si Cristo viene en este momento, te vas con Él. Aunque el vecino diga lo contrario, aunque Él te diga lo contrario, usted tiene que estar consciente que usted es libre de condenación. Ahora hay un pero, siempre y cuando permanezca anexado, adherido al cuerpo de Cristo. Esa es la condición, que nunca se aparte de este camino. Porque hay gente que dice salvo siempre salvo y hace lo que quiere y salvo siempre salvo. Yo te aviso, no te montes que no va. Hay gente que está predicando por ahí salvo siempre salvo. Yo creí y el único requisito es creer. Puedo pecar, puedo adulterar, puedo hacer lo que sea porque ya soy salvo, pero no se guardan para Dios. No son santos, no son puros, siguen la misma vida, hermano. Y si Cristo viene, lamentablemente no se van con Él. Número 2, beneficio número 2. Cuando uno es perdonado, uno es justificado. ¿Sabes lo que es justificado? Es ser declarado inocente siendo culpable. Romanos 5:1, ¿qué dice?
Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos justificados. Levanten los que son justos aquí. No les pena, hermano. Pero es que la Biblia dice que no es justo ni a uno. Pero dice la Biblia que somos justificados. O sea, que usted debe actuar justamente, vivir en justicia, porque Cristo te justificó. Dios te justificó a través de Cristo. Te declaró inocente siendo culpable. Él no pagó la fianza por ti, lo pagó todo, amén, hermano. Es más, tú no tienes que estarte presentando bajo prestación mensualmente, como hace la gente que sale preso a la cárcel, que tiene que presentarse mensualmente, cada 3 días, o una semana, o semanalmente, mensualmente, cada 3 meses, anualmente, hasta que son a suerte. Usted no. En el momento que te perdonó, ya tú no le debes nada, mi hermano. A su nombre. A su nombre. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Vivir siempre bajo la soberanía, bajo el señorío y en comunión, en relación permanente las 24 horas con el Espíritu Santo. Y no está preso por casa. Hay gente que está preso por casa, ¿verdad que sí? O casa por cárcel. Están presos, pueden asomar solamente a la puerta a la ventana solamente, y pueden salir para la calle porque están presos dentro de la casa. Pero usted, hermano, es libre. Cristo te hizo libre. Libre para alabarle, libre para servirle, libre para glorificarle. Cristo te hizo libre. A su nombre, a su nombre, el nombre que está vivo. Número 3, otro beneficio que Cristo te dio en el perdón de los pecados, amén, hermano. Salmo 103, versículo 3, que dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, todas, fíjese, todas, no una, todas tus iniquidades, Cristo las perdonó. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Número 4, beneficio número 4. Fíjense, Dios es tan grande, pero tan maravilloso, que a través del perdón alcanzamos la misericordia. Proverbios 28:13, que dice, ese texto es clave, ¿sabes? Ese texto es importante que usted lo memorice, hermano, porque ahí hay 2 pendientes, hay 2 explicaciones. Número 1 dice: el que encubre su pecado, no, más el que lo confiesa y se aparta, ¿qué hace? Alcanzará la misericordia, hermano. Lo repito, el que encubre su pecado, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. O sea que con el perdón usted alcanza la misericordia, o alcanzó la misericordia. La misericordia es un don, hermano, es un favor inmerecible como la gracia. Eso es misericordia. La gracia es un don inmerecible que usted no se merecía, hermano. Usted no hizo nada para que la gracia le alcanzara, sino que a mi Dios le plació decir: yo voy a escoger a Freddy y le voy a dar mi gracia, le voy a permitir mi misericordia. Él no se lo merece, pero yo me la gané en el Calvario para él. Él se la ganó en el Calvario para ti, hermano. Así que no se sobreestime, hermano, donde por ahí yo no sirvo, yo no valgo, yo soy feo. No, hermano, Cristo te dio la misericordia. Y porque hay gente, hermano, que todavía carga una cadena, arrastra. ¿Será que realmente yo soy perdonado? Y hay un acusador, hermano. ¿Y sabes qué es el acusador? Tu conciencia siempre te va a acusar. Siempre la conciencia te va a acusar, hermano.
Y hay personas cerca, hermano, que siempre te van a recordar. Y te van a decir, ¿quién dijo que Cristo te perdonó si tú eras un borracho? Tú eras un muriero, tú eras un traficante, tú eras aquello, tuviste preso. ¿Quién dijo que Dios perdonó esos pecados? Esa gente que expresa eso, la ignorancia los lleva a esa condición. Pero el que está en Cristo conoce la Biblia y sabe que para Dios todos los pecados, hermano, son igual para Él. Amén, hermano. No hay diferencia, hermano. Pequeños y grandes, negros y blancos, todos para Él son perdonados. ¿Cuánto levantan su mano y alaban a Dios en esta mañana? Beneficio número 5. Dios es tan bueno que no solamente nos perdona, sino que nos permite, hermano, beneficio. Nos da dádiva. Aquí dice Romanos 6:23. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos regaló. ¿Y sabe que es una dádiva? Un regalo. Es un obsequio, es una ofrenda, hermano, es un regalo, una dádiva. Usted tiene la dádiva del perdón de Dios. Amén, hermano. Así que la paga del pecado es muerte, más el regalo, la ofrenda, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que usted, hermano, tiene regalo de la vida eterna asegurada en su vida. Beneficio número 6. Fíjense que con el perdón, hermano, fuimos restaurados. Y aún, si por X circunstancia, hermano, por X circunstancia, usted llegase, oiga bien lo que expreso, si usted llegase o algo le pasase en su vida, pero sin pensarlo, sin planificarlo, sin cocinarlo en su mente, y usted cometiese cierto pecado hacia su Dios, usted tiene un abogado llamado Jesucristo que le perdona. Pero explico, pecado involuntario, porque hay pecado voluntario y pecado involuntario. Pecado voluntario es que usted, hermano, lo prepara, lo piensa y lo hace, lo ejecuta. Son pecados voluntarios que usted voluntariamente peca. Lo piensa y lo hace. El pecado involuntario que usted ni siquiera lo pensó y ¡pah! Se le salió una palabra, hermano. Ofendió a un hermano X. De repente no veló, está en su casa y está tratando un asunto con su esposa, con un familiar o con alguien que le trabaja, y de repente se le sale una mala palabra, porque puede pasar eso. Hay creyentes que todavía se les salen ciertas palabras obscenas. Yo conozco hermanos que tienen hasta años de oír, todavía se les salen palabras obscenas. Yo los he oído, ¿sabes? Palabras extrañas, palabras que corrompen el alma. ¿Y sabe por qué pasa eso? ¿Y sabe lo que cambia tu vida, hermano? Lo que hace cambiar tu, como se llama, leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, hermano, cuando usted come Biblia, la Biblia te enseña hasta cómo pararse en la Biblia, hermano. Cómo caminar, cómo conducirse. Pero si por X circunstancia, por Y o por B, usted hace eso, usted tiene un abogado llamado Jesucristo que está dispuesto a perdonarte, pero usted dice, nunca más trataré de hacerlo, sino que ayúdame a no hacerlo de nuevo. ¿Aclaramos eso? Alcanzamos restauración. Segunda de Crónicas 7:14, que dice, un texto conocido, hermano. Si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, orase y buscase mi rostro y se volviese de su mal camino,
Entonces yo iré al cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fíjese, si se volviese de su mal camino, Dios está dispuesto. Eso se dijo Dios a Salomón cuando estaba inaugurando el templo, dedicando el templo a Dios. Le dio una promesa, le habló el positivo y el negativo. Si el pueblo pecaba, las puertas del cielo se iban a cerrar. Se iban a cerrar. La oración nunca más iba a ser oída. Pero si el pueblo se humillaba, reconocía y se apartaba del mal camino, Dios iba a restaurar la casa de él. Amén, hermano. Iba a restaurar el pueblo. Y eso hace Dios con tu vida. Cuando tú reconoces y te apartas del mal camino, la misericordia, la restauración se hace vigente en tu vida, amén, hermano. Cuando levantan su mano en esta mañana y la gloria a Dios. Tú eres restaurado. Si alguien acá, hermano, ha fallado a Dios, Dios en esta mañana te restaura. Él está dispuesto a levantarte de nuevo. Reitero, recuerden que estamos en la tierra, que estamos propensos. No somos de Superman, no somos de hierro, no somos inmutables, no somos infalibles, somos humanos, estamos propensos a fallar, hermano. Pero hay que velar. Las tentaciones están por donde quiera. Donde usted meta el ojo hay tentación. En la universidad hay tentación. En el trabajo hay tentación. En la oficina hay tentación. En la calle, hermano, en la camioneta, donde usted se monte, donde usted se pare, usted se para en la mañana y se para enfrente de la casa y usted ve tentación. En la misma casa, hermano, hay tentación de diferentes índoles. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que usted tiene un Cristo que te ayuda, que te fortalece. ¿Y sabe lo que te ayuda a ti? La oración. La oración. Y que Él nos dio un libre hermano, nos dio un espíritu que nos ayudará, nos sustentará todos los días de la vida, mi hermano. Y Él te dio dominio propio, autocontrol, para que tú aprendas a dominar y a controlar tus emociones. Usted tiene emociones. La juventud tiene emociones que tratan de salir a flote. Solamente usted la deja salir, hermano, y salen como un caballo desenfrenado. Pero usted tiene que tener autocontrol, porque las emociones están ardidas, hermano. Es más, le voy a explicar algo. La vía naturaleza no está muerta, está sujeta solamente. La naturaleza que tú tenías anteriormente está ahí, hermano. Solamente que está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Está sujeta a Dios. Pero el momento que usted le da libertad, hermano, se desboca. Y yo te digo, oye, ¿por qué el hermano hace eso? Porque está las dos naturalezas, la divina y la humana, la terrenal. Como dice Pablo, la animal y la celestial, la de Cristo. Por eso usted tiene, hermano, como dice Romanos 8:1, debe estar viviendo bajo la presencia del Espíritu Santo. Porque la carne, hermano, tiene una lucha viva con el Espíritu Santo. Ella jala hacia dónde? Ella jala hacia abajo. Ella no quiere nada con Dios, ¿sabes? Orar, ella no quiere orar. Ayunar, ayunar, eso le da dolor de barriga, le da dolor de cabeza, le da jaqueca, hermano. Ayunar la carne, pararse a las 5, a las 4 de la mañana a orar con ese frío, hermano. Venir para el culto tan lejos los domingos, esa no quiere nada con eso. Esa es lo que quiere quedarse, mire, en un chinchorro, viendo televisión, comiendo. Eso es lo que ella quiere. Ahora sentarte, pero hay algo dentro de ti que te insta, te obliga a venir a la casa de Dios. ¡Aleluya! Oh, adorar al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Y la carne tiene que doblegarse. Pero lo hago, como decía un hermano en una ocasión, yo no sé si
Se lo digo una vez. Aleluya. Una vez, hermano, un hermano que estaba ayunando. Tenía como 3 ayunos, entonces él quería golpear, maltratar y atormentar la carne. ¿Y saben qué hizo? Mandó a comprar un pollo asado y se lo pasaba por la nariz. Y le decía, sufre carne, sufre carne, sufre carne. Y después agarró el pollo y se lo echó al perro. El perro fue el que se... Eso se llama fe. Lo que está tentando la carne, hermano. Está bien. No se comió el pollo, pero después quedó la sensación del pollo. Hay cosas que se ven, hermano. Sufre carne. Usted no ve que actualmente la iglesia católica en la Inquisición, hermano, se daban golpes en la espalda. Cuando cometían errores le daban golpes en la espalda, azote, hermano, que para que la carne fuera maltratada, fuera golpeada, hasta que la chorreaba sangre por la espalda, hermano. Usted sabe cómo usted golpea la carne, hermano, cómo usted la maltrata. No es que la maltrata, sino que la doblega. Cuando usted se somete a Cristo en oración, cuando usted somete su voluntad al Espíritu Santo, cuando usted se desnuda delante de Él, la carne, hermano, tiene que sujetarse y tiene que alentarse como dice el salmista. ¡Oh, alma mía, alaba a Jehová! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, Shamaya! ¡Dale gloria que está vivo, hermano! Esta pelea, hermano, fue peleando, golpeando. Esto no se detiene. Esto hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos lleve, hermano. De todos los días. Todos los días. Se lo digo como ejemplo. Tengo años predicando, hermano, y siempre, ¿usted cree que mantenerse estable en el Evangelio hay que esforzarse? Cuidar un ministerio es fuerte, hermano, cuidarlo. Mantener una integridad emocional, espiritual, moral. Guardar las buenas costumbres, la buena doctrina. Hermano, hay que pararse firme. Y en estos tiempos que hay vendavales por todas partes, hay, hermano, olas que vienen golpeando la iglesia, sobacando la iglesia, dividiendo la iglesia, hermano. Y usted tiene que pararse firme como una roca. No. Cerrar las puertas. Tener una conciencia limpia. Tener, hermano, claro, un perfil claro, que usted es de Cristo y usted nada lo va a dividir de Cristo. A su nombre. Ahora la pregunta es, si Cristo nos perdonó, ¿cómo cuidamos ese perdón? ¿Cómo lo guardamos, hermano? ¿Alguien puede decirme cómo guardamos ese perdón? ¿Cómo lo cuidamos? La respuesta está en la Biblia. Fíjense lo que le dijo la mujer, el Señor a la mujer. Fíjense lo que Dios le dijo a la mujer: vete y no peques más. Y Jesús le dijo al paralítico del pozo de Betel, le dijo: vete y no peques más. ¿Para qué? ¿No te venga algo? Padre, yo leí eso anoche. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vete y no peques más. O sea, ¿qué le dijo Jesús? Vete y no sigas haciendo lo mismo, porque la cosa va a ser más terrible. Porque hay gente que lamentablemente se avicia, hermano. Se habita eso. Se acostumbra que siempre están pecando lo mismo. Y la gente, hermano, que gracias a Dios aquí no hay ese tipo de creyentes aquí en Remanente Fiel. Gracias a Dios por eso. Pero hay creyentes, hermano, que siempre están pagando la misma disciplina. Siempre pagando la misma disciplina. La pagan y vuelven a caer en el mismo error.
Hay un animalito que se llama el sapo, el sapito, que usted lo ve pegando contra la pared. Y rebota contra la pared, hermano. Parece que ve del otro lado, hermano. No. Es como bruto, ¿verdad que sí? Hay creyentes que pegan contra la pared varias veces. ¿Sabe qué tiene que hacer usted, hermano? Ponga vallado, ponga cerco. Usted debe conocer su debilidad. Usted debe conocer cuál es su flaqueza. Es más, usted debe conocer cuál es su aguijón. Cada uno que estamos aquí tenemos un aguijón que nos persigue. Yo no sé cuál es el suyo, yo sé cuál es el mío. Y yo estoy claro cuál es mi aguijón que me persigue, hermano. Me persigue, me persigue. Pero yo sé que por ahí, donde más debo cuidarme, y donde más el enemigo me ataca, por ahí, usted debe conocer su aguijón. Y si usted está claro cuál es su aguijón, por ahí usted debe cuidarse más. Yo no sé si es la ira, no sé si es el chisme, la mentira, la murmuración, o el desgano, o el desánimo, o de repente oye la parte humana, la carne, que oye los ojos se le salen rápidamente, hermano. Cuando ve a alguien, usted debe velar en eso. Usted debe decir: yo sé que este es mi aguijón, esta es mi debilidad, por ahí debo poner vallado. Gloria a Dios. Y pedirle a Dios que le dé fuerza, hermano, que le dé fortaleza. Usted va a superar eso, lo va a superar. Pero ¿cómo lo supera? Cuando usted está consciente de que usted lo tiene, de que usted no se confía. Ya yo estoy bien, ¿no? Esto es una batalla. Amén, hermano. Amén. No pecar más. Y número 2, apartarse del pecado. El que se aparta del pecado alcanza misericordia. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y ¿qué? Y se aparta. Si usted ve que algo lo está afectando, apártese, hermano. Apártese, algo lo está contaminando, apártese. ¿Sabe cómo le digo a un hermano? Un pastor llamó a un creyente. En una ocasión llamó a un creyente que ahorita está pastoreando. Y los dos creyeron. Pero el hermano era muy carnal. Estaba el hermano orando y le daba por los brazos. Mira, esa hermanacita buena. Esa hermanacita. Hermano, así, valga la expresión. Mira, esa hermanacita bonita. Y el hermano tenía que apartarse de él y orar aparte, porque siempre estaba orando, hermano, y siempre lo estaba, o sea, y andaba en la calle y siempre lo andaba, o sea, conllevando el pecado. Y un día el pastor lo llamó a él. Le dijo: mira, ven acá, quiero hablar contigo, quiero aconsejarte, apártate de ese varón, apártate de él. Tú eres un hombre de ministerio, eres un hombre que veo en ti que tiene cualidades para ser pastor, apártate de él. Y el varón se extrañó. Al tiempo ese varón descarrió y él ahorita está pastoreando. Hay gente que uno a veces tiene que apartarse de él por apartarse. Amigos que uno tiene que apartarse de él. Amigas, hermana, que lo que hacen es contaminarte. Te hablan de hombres, te hablan de cosas que no edifican. Usted sabiamente debe apartarse. Amén, hermano. Amén. Amén. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Es más, dentro del evangelio hay personas creyentes que no puedo andar con ellos, porque lo que hablan es todo negativismo, pesimismo, miedo, temor, política, problemas, dificultades, enfermedades, hermano. Y usted anda con él y sale todo golpeado, hermano. Lo que suelta por su boca es puras cosas negativas. Pero sabe lo lindo cuando usted ande con alguien que le hable de fe, de confianza. Hay que tener fe. La cosa está tremenda, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios de milagro, y en él somos más que
vencedores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez una hermana en una campaña me aconsejó, ¿sabes? Y yo no entendí el momento. Yo siempre solía, en las campañas agarraba las campañas, el día lunes, el día martes, llevaba un hermano para que predicara. Yo le daba para que predicara para ayudarle. Sacarlo del ministerio. Pero creo que en la agüita me llamó una hermana y no conocía al varón, pero a mí se me conocía hace muchos años, me conoce. Y me dijo, hermano Quintero, ¿usted conoce a ese hermano bien? Digo, sí, yo lo conozco. ¿Y sabe qué me dijo? Le dio un consejo. Cuídese ese hermano, cuídese. Y yo al momento no entendí, cuídese. Es más, apártese de él, porque le va a tener problemas, me dijo. Y eso me puso, hermano, las antenas, me puso alerta, ¿sabes? Y me fue alejando de él. Y después me di cuenta, hermano, que la hermana tenía razón, que era de parte de Dios. Hay gente, hermano, que uno tiene que irse alejando de ellos, porque lo que hacen es llevarlo al precipicio, a su nombre. Pero qué lindo es acercarse a Cristo más. Amén, hermano. El único que usted puede confiar sinceramente que nunca te va a defraudar, nunca te va a engañar, se llama el Espíritu Santo. Y termino con esto en esta mañana. Gracias a Dios, hermano, que contamos con la misericordia, el abogado excelente llamado Jesucristo. Dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en su nombre. Yo quiero que usted levante su mano en esta mañana. Yo no conozco su corazón. Yo no conozco su vida, hermano. No conozco su intimidad. No conozco su acostar, su levantar, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y Él conoce lo que a ti te golpea, te maltrata, dónde está tu flaqueza, tu debilidad. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Yo puedo sentir su presencia, hermano. Él te va a cubrir en este momento. Hay una presencia que está cayendo ahora. Hay una presencia que te está fortaleciendo, hermano. Si hay debilidad en ti, Él te va a dar fuerza. Oh, gloria. Si has pecado, Dios en esta mañana te restaura. Oh, gloria. Dale gloria, dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria, dale gloria, hermano, dale gloria. ¡Oh, gloria! Dile gracias a Dios por el perdón. Gracias porque me has hecho libre. Me has justificado. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo, aquí está la iglesia remanente fiel que ha sido fiel. Ha sido fiel de los momentos, te ha sido fiel, Espíritu Santo. Tú lo has ayudado a ser fiel, Señor. Tú eres su fortaleza. Tú eres su sustento. Tú eres su apoyo. Tú eres su Dios. Tú eres su vallado. Tú eres su cerco. Tú eres su escudo. Tú eres su fortaleza, Dios. No hay diablo, no hay demonio que pueda golpear esta iglesia. Señor, está en tus manos, Dios. Cuánto ama a esta iglesia, Dios, cuánto la ama. Puedo sentir cuánto ama a esta iglesia, Dios. Y lo grande que crecerá, Dios. Lo que se avecina para esta obra, Dios, lo grande. Saldrán hombres de acá, ser con ministerio grande. Hombres con grandes ministerios saldrán de aquí, Dios. Saldrán grandes conferencistas, Dios. Grandes predicadores, grandes pastores saldrán de aquí, Dios. Y grandes directores de campaña. Porque una iglesia misionera, Dios. Es una iglesia que
unción que en esta iglesia tú la llevarás a tus lugares. Shabbat Sol Biblia Shandami Wildo Cuenda Landa Lai Sebei Shabimi Wei Sakita Maya Samaro Oh Sakanda Líbalo Oh Sakita Maya, ustedes serán, aleluya, enviados a tu lugar, dice el Espíritu Santo. Oh, hay pueblo que carece. Ustedes tienen para dar. Ustedes tienen para dar. De mi presencia, dice el Señor. Uribiqui su culto, libera y su culto. Shabbat y tuve. Por ellos son mirados raros, los miran raros esta iglesia. Por eso los miran diferentes. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria a tu presencia, Dios! ¡Gloria! ¡Oh, santa de lucha! ¡Ay, mamuicho! Unción grande en este lugar. Hay una unción grande en esta iglesia, hermano, en este pueblo de ustedes. Hay una presencia maravillosa. Dios está en ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes, pero están llenos de Él. Guarden eso. Cuiden de eso. Permanezcan así siempre, hermano. Oh, la gloria vuestra será mayor, dice el Señor. La gloria vuestra en este lugar será mayor, hermano. Será mayor, será mayor. Yo quiero que tú levantes la mano allí al cielo en esta mañana. Hay una unción que va a tocar a la hermana por acá. Una unción que va a reflejar ahora. Ahora. Ahí está cayendo ahora. Recibe. Fuerza, fortaleza ahora. Más. Dios. Esto es lo que tú quieres, Dios. Esto es lo que tú quieres, Dios. Esto es lo que tú demandas, Señor. Tu presencia se haga patente, se haga presente, Dios. Oh, gloria, aleluya. Oh, gloria. Qué bueno Dios. Oh, santo eres Dios. Oh, gloria. A la sote libre. Yo quiero hablar por usted, varón, camisa usted. Venga acá usted. El varón que tiene la camisa blanca, usted, varón. Yo les conozco. Eres creyente. Tienes tiempo. Levanta tu mano en esta mañana. Dios no te conozco. El varón creo que tampoco le conozco. Pero Dios te conoce. Dios sí los conoce. Te conoce su intimidad, su levantar y su acostar. Dios conoce sus dificultades. Yo quiero que usted levante su mano en esta mañana. Ustedes en esta vez van a recibir fortaleza de parte de Él. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gracias Dios. Espíritu Santo, Dios, que está tu siervo, Señor. Tú lo conoces. Dale fortaleza, Señor, Espíritu Santo, Señor. Tú conoces su debilidad, su riqueza. Toma, llama sobre el Dios. Tú conoces el ataque del enemigo hacia él, Señor. Pero fuerza ahora, fuerza ahora, fuerza ahora.
Oh, gloria a Dios. Gloria al nombre. Sí, más. Gracias, Jesús. Gracias. Vela, varón de Dios, vela. Vela más. Gloria al nombre de Dios. Él está contigo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ven para acá, hermano músico. Yo creo que tenemos ese cántico que cantó la hermana. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Señor, me gusta. O es un himno que nos recuerda, hermano, una confesión. Es una confesión y es una promesa y un pacto que hacemos a través de este cántico. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos están en victoria, hermano? ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Si usted puede hacerlo conmigo, hermano, con la vida saludita allí. Fíjese cómo dice el cántico. Usted lo va a decir con sus labios. Usted se va a comprometer a hacer. Aleluya. Hoy más que nunca, Señor,